Hola chicos, bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy, como ya te lo había anunciado, hablaremos de las leyes de la herencia de Mendel. Para poder comprender mejor este tema, debemos de hacer dos cosas. La primera es definir qué cosa es la herencia y la segunda es trasladarnos a otro lugar para entender de una manera más gráfica cómo es que se da este proceso de la herencia en los vegetales. Por lo tanto, primero pasemos a analizar el término herencia. Se define como un proceso mediante el cual se transmiten a través de los genes una serie de características de los padres a los hijos. Probablemente hayas escuchado estas expresiones cuando nace un bebé en el seno familiar y las personas empiezan a buscar qué rasgos tiene ese bebé parecidos a los de sus padres. Y normalmente se da lugar a expresiones como heredó el color de los ojos, heredó la forma y tamaño de la nariz o quizá también heredó algún lunar. Esto quiere decir que por medio de los genes, estas características de un padre pasaron a uno de los hijos. Ahora pasemos al siguiente lugar donde continuaremos con nuestra clase. En lo que yo me desplazo y llego a ese lugar, te invito a que vayas por tu cuaderno y por tu libro de texto, ya que lo vamos a utilizar. Acompáñame. Justamente el día de hoy venimos a un recinto religioso a grabar esta clase y quiero agradecer a las autoridades de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Río Blanco, Veracruz, que me dieron la oportunidad de venir al atrio y grabar precisamente en estas hermosas flores de rosal. Si bien escogí este lugar para grabar es por dos cuestiones importantes. La primera, las flores de rosal que tenemos aquí, que podemos observar son plantas de diferentes colores, más bien, las flores son de diferentes colores y los rosales son de diferente variedad. La otra es para recordar que Gregor Johann Mendel fue un cura agustino y que gracias a los estudios botánicos que realizó pudimos llegar al conocimiento de las leyes de la herencia. ¿Cómo funcionan las leyes de la herencia? Para eso estamos aquí, para poder descubrirlo. Vamos a hablar de estas plantas. Estas plantas son unas plantas espermatofitas, es decir, dan flores y dan frutos y también darán semillas, obviamente. Por lo tanto, también las podemos llamar que son plantas fanerógamas. Como ya lo hemos estudiado también, al haber flores debe de haber polinización. Hay dos tipos de polinización, si bien lo recuerdas, la polinización directa y la polinización cruzada. Esta flor, al ser una flor hermafrodita que tiene tanto gametos masculinos como gametos femeninos, tiene la oportunidad de ser polinizada por estos dos métodos, directo y cruzado. Vamos a analizar la polinización cruzada. Si un insecto llega y transporta el polen de esta flor a esta flor, lo que va a suceder es que el polen transporte la información genética de esta planta hasta esta planta. Cuando eventualmente esta flor pierda sus pétalos y el ovario se transforma en un fruto y después dé lugar a las semillas y se maduren, si nosotros pudiéramos sacar las semillas de esta planta, podríamos darnos cuenta que cuando florezca, probablemente los hijos de esta planta tengan flores de otros colores, colores completamente diferentes, que pueden ser mayormente amarillos, mayormente rojos o una mezcla de ambos. ¿Por qué? Esto debido a que la polinización, si bien lo recuerdas, el polen se divide por meiosis, no por mitosis. Entonces, ¿qué hacen los productores? Para poder obtener una flor de este tipo en otra planta, lo que hacen es reproducirla por medio de la reproducción asexual. Cortan un pedazo, lo ponen a enraizar y la planta que da origen este procedimiento que se llama reproducción por estaca dará un clon de esta planta. La flor del rosal es una flor hermafrodita, es decir, tiene en la misma flor los gametos sexuales masculinos y femeninos. Aquí podemos ver los estambres, las anteras y evidentemente también podemos ver de este lado el sépalo, donde está cubriendo lo que más adelante será la fruta de la rosa llamada manzana. Al tener aquí los gametos femeninos y masculinos, tiene la particularidad de poder recibir tanto una polinización cruzada como una polinización directa. En una polinización cruzada no tenemos nosotros la oportunidad de discriminar qué polen llega a qué flor, porque evidentemente los insectos encargados de la polinización pueden viajar muchos kilómetros para llegar de una flor a otra. Si eso sucede en ejemplares que están separados geográficamente, imagínense qué sucedería con ejemplares que están tan cerca unos de otros.
Por lo tanto, aquí, si nosotros nos diéramos el tiempo de poder reproducir estos rosales de manera sexual, es decir, a través de las semillas, podríamos darnos cuenta que los cruces que hay entre estas plantas de rosal van a dar lugar a una variedad muy grande de productos, es decir, de flores de diferentes colores, debido a los cruces de la información genética. Ahora bien, para analizar las leyes de la herencia formuladas por Gregor Johann Mendel, iremos a nuestra aula virtual. Mientras tanto, agradezco nuevamente a las autoridades de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Río Blanco por la oportunidad que me dan de grabar esta clase. A diferencia de la breve explicación que vimos con las rosas, Gregor Johann Mendel estudió la herencia con diferentes variedades de chícharos, que es una planta con flores autopolinizadas. También es una planta con flores hermafroditas. Él publicó su trabajo en 1865 llamado Experimentos sobre la hibridación de las plantas. El método que él utilizó es el siguiente. Él empleaba plantas con las características que deseaba hibridar y cuando veía que empezaba la época de floración, emasculaba a la planta. Esto quiere decir que le quitaba los estambres y las anteras a la planta y protegía toda la flor, protegiendo el gineceo, poniéndole unas pequeñas bolsas. Esto para controlar el polen que llegaba a esas flores y de esta manera obtener los cruces que él deseaba. En tu libro, en la página 213 y la página 214, en el último párrafo de la página 213 y en el primer párrafo de la página 214, están enunciadas de una manera muy sencilla las leyes de la herencia de Mendel. Te invito a que abras tu libro y que por favor subrayes estas páginas. Voy a leer lo que dice tu libro de texto para que lo subrayes. Mendel se dio cuenta que si dos organismos idénticos en una característica se reproducían entre sí, sus hijos serían exactamente iguales a ellos. En cambio, si los especímenes poseían características distintas, sus descendientes podrían heredar ciertos rasgos, pero otros no. Lo más interesante de todo era que la tercera generación podía presentar características que no habían aparecido en la segunda, lo que comúnmente se conoce como abuelear. Esto significa que en sus células aún contenían la información necesaria para reproducir este rasgo, pero se había mantenido oculto, latente. Por favor, subraya con tu marcatextos estos dos párrafos porque es muy importante. En estos dos párrafos están sintetizadas las tres leyes de la herencia de Mendel. Desafortunadamente para Mendel y para la ciencia, sus trabajos pasaron desapercibidos. Afortunadamente para la ciencia, casi 50 años después de su publicación, fueron descubiertos los trabajos de Mendel, gracias a los botánicos Hugo de Vries, Karl Correns y Erich von Schechermack. Espero que así se pronuncie porque en realidad no sé hablar alemán. Posteriormente, en 1869, el médico Friedrich Miescher aisló una sustancia ácida que solo estaba presente en el núcleo de las células y lo llamó ácido nucleico o nucleína. Más adelante, Albrecht Gossel, también alemán, espero que así se pronuncie porque, repito, no sé hablar alemán, analizó el ácido nucleico que había descubierto Miescher y descubrió que estaba formado, entre otros componentes, por un azúcar. Gracias al descubrimiento de Gossel, se diferencian el ácido ribonucleico, por sus siglas ARN, y el ácido desoxirribonucleico, por sus siglas ADN, de la siguiente forma. El ARN o ácido ribonucleico contiene azúcar llamada ribosa y el ácido desoxirribonucleico o ADN contiene una azúcar llamada desoxirribosa. Posterior a estos descubrimientos, Wilhelm Johannsen, que fue un genetista danés, acuñó el término gen, que se define como la unidad de información de la herencia biológica formada de ácido desoxirribonucleico. Gracias a estos trabajos, Thomas Morgan demostró que los genes se encuentran en el núcleo celular, en estructuras denominadas cromosomas. Ya para el año de 1952, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins obtuvieron una imagen del ácido desoxirribonucleico o ADN por sus estudios realizados en una universidad inglesa. Basados en este trabajo, James Watson y Francis Crick determinaron que el ADN tiene forma de doble hélice, lo que les valió a los tres caballeros nombrados antes el Premio Nobel de Medicina en 1962. Existe una controversia al respecto de Rosalind Franklin, ya que no fue reconocida con este Premio Nobel de Medicina de 1962 y algunos arguyen que fue por cuestiones de género. Sin embargo, hay que reconocer que la científica Rosalind Franklin murió en el año de 1958.
Más allá de las diferencias moleculares entre el ADN y el ARN, es decir, de los azúcares que los conforman, debemos de saber que el ADN tiene información genética y el ARN lleva esta información a distintos organelos de la célula. También el ADN tiene forma de doble hélice, como una escalera de caracol, y cada peldaño está formado por dos moléculas llamadas bases nitrogenadas, mientras que el ARN o ácido ribonucleico está formado solo por una cadena de bases nitrogenadas, lo cual le daría la forma de la mitad de una escalera. Sin embargo, debemos de saber que los dos ADN y ARN están en el núcleo celular. Ahora, pasemos a la actividad de esta clase. Antes de pasar a la actividad de esta clase, quiero recordarte nuevamente las características que debe de cumplir tu trabajo para que me lo envíes. En la parte superior de la hoja donde hagas tu trabajo, debe de llevar consignado tu nombre, grado y grupo. La actividad es la siguiente. Vas a realizar en tu libreta el esquema que está en la página 215 de tu libro, que es precisamente el esquema donde se notan las diferencias entre el ADN y el ARN. Lo vas a realizar, por favor, le tomas una foto y me la envías por correo electrónico el día lunes a la dirección que está corriendo justamente aquí abajo en el cintillo. Recuerda, mi nombre es Elín Jafet Cuateta Contreras. Soy tu profesor de biología. Nos vemos en una siguiente clase para seguir analizando el apasionante mundo de la ciencia. Hasta la próxima, chicos.